Hola chicos, espero estéis bien, como siempre, y que estéis con ánimo. Ya se puede salir más, y así que estamos ya saliendo de este tiempo de prueba bastante para todos. Bueno, hoy, como pudisteis ver en el título, la clase se llama presión social. Me gustaría hablar sobre este tema, así que prestar mucha atención y estar muy atentos. Presión social. ¿Qué es presión social? No me refiero a esto, me refiero a la situación que vivís constantemente en el instituto, con vuestros amigos, en general, con vuestra vida. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 3, una historia que es bastante impresionante y que es la que nos suelen contar mucho cuando somos así más chavales, de cómo se debe comportar y mantener un cristiano, sobre todo un joven cristiano, en el ambiente. Prestar mucha atención en la lectura. No puedo. No veneraré eso. ¡Ya! De todo corazón te seguimos. Te tememos. ¡Postraos! Buscad tu presencia. De todo corazón te sigo. Te temo. Busco tu presencia. ¡Traedlos! Hermanos, es hora de poner a prueba vuestra fe. Daniel. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se inclinan tus hombres ante mí? Te aseguro que te servirán lealmente toda su vida, igual que yo, pero... ¿Pero qué? Pero solo venerarán a Dios. Yo les haré inclinarse. Te temo. Busco tu presencia. De todo corazón te sigo. Te temo. Busco tu presencia. Deseo tu presencia. Tú. Por favor. Cuando queremos doblar algo duro y flexible, Busco tu presencia. ¿qué hacemos? Lo ponemos al fuego. Majestad, te sigo. Sujetadlo. Te temo. Busco tu presencia. De todo corazón te sigo. ¡Quemadlos! Majestad, no. Busco tu ¡Quemadlos! presencia. De todo Leña. corazón te sigo. ¡Traedme leña! Busco tu ¡Traed presencia. aceite! ¡Vamos! Señor, sálvame. ¡Fuego! ¡Traedme fuego! Escucha mi plegaria, oh Señor. Escucha mi llanto. Los lazos de la muerte me enredaron y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor. ¡Señor, sálvame! El Señor escucha mi llanto. El Señor recibe mi plegaria. Todos mis enemigos se turbarán y todos serán avergonzados. No se quema.
va con nosotros. Vale. Hemos visto a un grupo de jóvenes, 3 jóvenes en este caso, que no cedieron, se mantuvieron firmes y permanecieron y no negaron su fe y prefirieron morir en un horno de fuego antes de negar su fe. ¿Cuántas veces nos vemos en esa situación nosotros de que compañeros de clase, por querer ser parte de ellos, nos vemos muchas veces no quizás a negar nuestra fe, pero sí a no compartir nuestra fe o a callarnos que somos cristianos o a decir, no, esto no lo voy a hacer porque esto va en contra de mi fe, en contra de mi cultura como cristiano. Nos negamos a hacer muchas cosas muchas veces porque esto no me gusta, porque tal. Pero decir, no lo hago porque esto ofende a Dios, esto nos cuesta muchísimo decirlo. Estos 3 jóvenes prefirieron morir en un horno que fue calentado mucho más de la cuenta. Incluso soldados, cuando los iban a dejar a ellos, murieron quemados al sol acercarse, de tan caliente que estaba. Estos eran unos súper jóvenes, súper cristianos, vamos, súper creyentes en Dios. Cristianos no, porque todavía no había venido Cristo a desarrollar su ministerio, así que no se les podía llamar cristianos. Pero sí creyentes en un Dios todopoderoso que los iba a librar y que los iba a mantener firmes. Y en la iglesia muchas veces se les va a decir que tenéis que comportar como estos jóvenes, firmes, y no negar vuestra fe, aunque de eso dependa vuestra vida y aunque para que Dios se sienta orgulloso de vosotros y para que permanezcáis firmes en la fe y un montón de cosas que, siendo sinceros, nos es difícil, muy difícil de mantener. ¿O no? Yo quiero compartirles también otro texto para hacer una comparativa entre un personaje bíblico, bueno, 3 en este caso, que permanecieron firmes en la fe y que sus nombres son recordados como esos jóvenes que prefirieron ser quemados antes que negar su fe. Pero ¿y cuándo negamos nuestra fe? Porque muchas veces lo hacemos. Y en la iglesia, en vuestras casas, os ponen quizás muchas veces como unos límites de tienes que hacer esto para agradar a Dios. Vale. Pero ¿y cuando no lo agradamos? ¿Qué hacer cuando no lo agradamos? Porque generalmente no lo agradamos muchas veces. Vale, es una redundancia. Porque cuando le fallamos, ¿qué hacer cuando le fallamos? ¿Qué hacer cuando nos da miedo el horno de fuego? Porque esos jóvenes era un horno de fuego, pero quizás vuestro horno de fuego es el grupo de amigos del instituto del cual queréis ser parte y no queréis ser marginados de ellos. Ese equipo de deportes en que practicáis o esos amigos del conservatorio algunos o incluso esos amigos hasta de la iglesia muchas veces que algunos van de muy guays y quieren hacer cosas que no se deben hacer, pero por ser parte de ese grupo muchas veces nos vemos obligados a hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Qué es la presión social para un cristiano? Pues la presión social es eso, ese ambiente que sientes que te oprime y que muchas veces tienes que decir, no puedo aguantar más y lo haces. Esa presión que te hacen tus amigos para ser parte de ellos y la iglesia, muchas veces cometemos el error de presionaros de tal forma que os ponemos unos límites demasiado inalcanzables, incluso para los adultos. Ánimo, chicos, no lo estáis haciendo mal, al contrario, lo estáis haciendo muy bien, porque estáis permaneciendo firmes en unos tiempos muy difíciles. La iglesia os pide normalmente que compartáis el evangelio en el instituto, que no se avergüencen del evangelio en clase, que digáis abiertamente que sois cristianos. Os voy a decir una cosa, muchos adultos no lo hacemos en el trabajo. Es más, generalmente los adultos no lo hacemos en el trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque pedimos muchas veces cosas que no podemos realizar. Y
me conocéis y quiero ser sincero con vosotros. Fallamos mucho más de lo que podéis imaginar. Pero, ¿y Jesús qué es lo que pide? Pues Jesús lo que pide es sinceridad, que reconozcamos nuestras debilidades y que nos presentemos ante Jesús con nuestras debilidades. No es en plan, es que ya estoy, cuando ya esté bien me voy a involucrar más con Dios. No. Jesús quiere que vayas así como estás ahora. Le da igual que lo hayas negado muchas veces y que hayas omitido el que eres cristiano por despiste. ¿Vale? Pero no. En el libro de Mateo, en el capítulo 26 al 75, encontramos una historia muy interesante. Escucharla. Él también estaba con Jesús. Yo los vi juntos. Mujer, yo no lo conozco. ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Atacamos con espadas? ¡Ya basta! ¡Déjenlo! Un milagro. ¿Por qué han venido con espadas y palos como si fuera un ladrón? Estuve con ustedes todos los días en el templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, cuando reina la oscuridad. ¡Arréstenlo! ¡Tus humildes servidores! ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? Tú también eres de ellos. Pero no lo soy. Seguro que este hombre estaba con él. Además es de Galilea. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y hasta morir, sí. Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces.
Muy bien. ¿Qué pasa cuando no estamos a la altura de las peticiones de la iglesia? Nos frustramos y creemos que no somos buenos creyentes, que no valemos para nada, que no podemos tomar una responsabilidad en la iglesia, que no podemos participar de las actividades de la iglesia, porque estamos mal. Esto le pasó a Pedro. Pedro creyó que por haber negado a Jesús, por no haberse permanecido como aquellos 3 jóvenes, no merecía el amor de Dios. Pedro creía que todo eso del plan de salvación y el amor de que podía transformar vidas era para personas fieles, esos cristianos que iban a ir a la iglesia, siempre iban a estar orando con las manos en alto y que no cometían ningún error. No, estamos hablando de Pedro. ¿Sabéis qué dijo Jesús sobre Pedro? Dijo que iba a ser uno de los pilares de la iglesia, una de las personas más importantes en el levantamiento de la iglesia. Lo que hoy tenemos como iglesia, como congregación cristiana, uno de los instrumentos que Dios usó fue a ese Pedro. Y no lo usó antes de haberle negado, no, lo usó después de haberle negado. Después de haberse avergonzado de decir, yo no soy cristiano, yo no lo conozco a Jesús. ¿Cuántas veces habremos actuado así? No, yo no conozco a Jesús. Yo no voy a la iglesia, o voy porque mis padres me llevan. Pero, ¿y cuando nos rendimos a Cristo y reconocemos que no somos perfectos, que no somos lo que aparentamos ser, que fallamos, que hacemos, vemos y decimos cosas y escuchamos cosas que a Dios no le agradan? Todos lo hacemos. Todos pasamos momentos de crisis donde estamos mal y estamos de bajón. Lo que importa no es que estemos en ese momento. Eso no es lo fundamental para Dios. Lo importante realmente es que reconozcamos que solos no vamos a poder tener ese reencuentro con Dios. Lo que importa aquí es que reconozcamos que el único que nos puede ayudar es Cristo, a permanecer firmes. Ahora se os viene un año de instituto, un año muy raro, pero un año al final. El único que les va a ayudar a permanecer firmes en el instituto es Cristo. Y sí, os lo aseguro, lo vais a negar muchas veces con vuestro comportamiento, con vuestra falta de compromiso con los deberes, con vuestra falta de compromiso con los estudios. Porque esos jóvenes que fueron arrojados al lago de fuego, dice la palabra que fueron 10 veces mejor que el mejor de todos los que estaban en Babilonia. Eso significaría que nosotros tendríamos que ser 10 veces mejor que nuestros compañeros de clase, pero no lo somos muchas veces, o casi nunca. ¿A cuántos han puesto algún parte en el instituto? ¿O cuántos maestros habrán llamado a vuestros padres? Yo os digo algo. Aunque hayáis fallado, Cristo quiere restaurar vuestras vidas y darles la oportunidad de entender que aunque falléis, Cristo va a estar con vosotros para ayudaros a que no falléis más. Aunque lo neguéis, Cristo va a estar con vosotros diciendo, yo sabía que me ibas a negar, pero aún así te he escogido, aún así te he llamado, aún así quiero que me sirvas. Aunque me hayas negado, aunque hayas hecho, visto, escuchado cosas que sabes que a Jesús no le agradan, Él te dice, aún así te quiero, aún así te he escogido, aún así he muerto en la cruz por ti. Quiero que estéis conscientes de algo. En el mundo hay diferentes situaciones de acuerdo a los países. Vosotros aquí vivís en una situación, por ser un país occidental, donde tenéis mucha más libertad de ir a una iglesia y de no negar vuestra fe. Pero así como vosotros, aún con vuestras edades, en el mundo hay países donde hablar simplemente de Cristo o tener una Biblia es considerado delito. Hay mucho
chicos de vuestras edades que han decidido aceptar el reto de compartir el amor de Dios, de compartir el mensaje de que Cristo te ama tal y como eres y no como debería ser. Sí, es así. Tú deberías de ser de una forma, pero sin embargo no lo eres. La Biblia dice que deberías de ser de una forma, pero no lo eres. Tú eres de otra forma. Y te comportas generalmente no como la Biblia dice que te tienes que comportar, sino como los adultos muchas veces. Actuando mal. Como yo, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Sin embargo, Cristo te ama y me ama tal y como eres. Cristo me ama tal y como soy. Por eso, yo te invito a que al terminar de ver el vídeo que está al final de la clase, puedas tomarte un tiempo y pensar. Si en otras partes del mundo hay personas, chicos y chicas de vuestras edades que se han ido con sus familias y están predicando el Evangelio, compartiendo ese mensaje de esperanza, aún a riesgo de su propia vida, pues aún a riesgo de las burlas, de las críticas en el instituto o dentro de vuestro círculo de amigos, es importante que aceptemos ese reto de empezar a compartir más el Evangelio, de empezar a compartir más el amor de Dios. 3 jóvenes se mantuvieron firmes y fueron usados. Otro, después de estar 3 años casi con Jesús, negó haberlo conocido. Sin embargo, los 4 fueron usados por Cristo. Los 4 fueron usados por Dios. Hoy en día todos sabemos la historia de Pedro. Lo usado que fue por Dios. Incluso dice la Biblia que tenía tanta llenura de parte de Dios que los enfermos los sacaban y los ponían en una fila los alineaban. Y Pedro, orando con sus sombras, se iban sanando los enfermos. ¿Os podéis creer que ese mismo Pedro había negado a Jesús? Pero Dios decidió restaurar su vida. Dios decidió tomarlo de nuevo. Cuando Pedro se quitó todo el cacao mental que había en él y dio ese paso hacia Jesús. Cuando termine este vídeo, yo os invito a que tengáis un tiempo con Dios y que podáis pedirle que os perdone primeramente, que nos perdone por las cosas malas que hemos hecho y sobre todo por las cosas buenas que no hemos hecho. Y que nos ayude a ser más como Él quiere que seamos, aunque día a día no lo seamos. Ánimo, chicos, que yo sé que sois un instrumento muy grande en las manos de Dios. Que Dios los bendiga. Darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your
and led me to the cross, where I beheld your love on the dark shore. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be. I'm only close to you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is